paz de Dios con ustedes. Espero hayan tenido un fin de semana bastante tranquilo. Yo creo que sí, ¿verdad? Estos fines de semana han estado ligeros, la carga ha sido menos, seguramente has estado descansando y por eso el anhelo de mi corazón es bendecirte hoy con esa paz que sobrepasa todo entendimiento para que hoy podamos estudiar vamos a entrar a un ciclo de estudio bastante interesante, bastante productivo, yo lo digo, porque espero que esos 3 domingos, con lo que vamos a estudiar, te animes a ejercer tu llamado y a salir de esa cueva que muchas veces, en la que muchas veces estamos metidos porque no queremos escuchar y ejercer lo que el Señor nos ha hablado en nuestra vida. Así es que bienvenido, bienvenida a este domingo, a este mensaje dominical. Espero sea de bendición para ti. Y vamos a empezar adentrándonos a Mateo 24, capítulo 4, verso 4, por favor. Capítulo 24, verso 4 de Mateo. Y mientras lo buscas, déjame te digo algo. Estos días que el Señor estuvo hablando de muchas cosas y en el grupo de oración estuvo marcando los tiempos de lo que íbamos a estudiar en estos domingos, algo venía a mi mente y es que estamos viviendo tiempos en los cuales nosotros tenemos que ser más inteligentes que el reloj. Esto quiere decir que tenemos que estar un paso adelante de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Si tú prendes la televisión, ¿qué es lo primero que vas a ver? Vas a escuchar acerca de enfermedades, vas a escuchar acerca de guerras, de rumores de guerras, y seguramente esto a los hijos de Dios es algo que nos alerta. He estado siguiendo las noticias por causa de la universidad y del hábito que tengo de estar en las mañanas leyendo las noticias, y me parece muy curioso que hay muchos escenarios que se están preparando para las cosas que la iglesia va a enfrentar. Es por eso que en estos siguientes domingos estudiaremos acerca de los tiempos finales y me gustaría que lo hiciéramos con el Espíritu. Yo te animo a que todo este tiempo de enseñanza bíblica puedas estar orando, porque vamos a hablar de cosas que si no tenemos una base espiritual muy bien fundamentada, a veces nos puede causar miedo, pero como hijos de Dios tenemos que cancelar eso, porque lo que viene en el futuro para los hijos de Dios, para la casa, para los que no conocen a Dios, es un tiempo de oportunidades. No es un tiempo de juicio, sino un tiempo de oportunidades. Hoy, hermano, tú tienes, hermana, la oportunidad de enderezar el camino. Y espero que estos mensajes que vamos a estar estudiando en estos siguientes 3 domingos, este domingo y 2 domingos más adelante, te animen a escuchar la voz de Dios. Entonces, en estos 3 domingos vamos a poner a la luz de las escrituras los sucesos que marcan una eternidad con el Señor. Este domingo, por ejemplo, hablaremos sobre las señales antes del fin. Así se llama nuestro tema, señales antes del fin. El siguiente domingo hablaremos sobre los hijos de Dios delante de la corte celestial. Y el tercer domingo estudiaremos sobre la humanidad delante del gran trono blanco. Son 3 puntos muy importantes que debemos de estudiar, debemos de analizar y debemos de discernir en nuestro espíritu para que tengamos las herramientas suficientes para poder avanzar en nuestra vida cristiana. Así es que yo te animo a que te traigas una libreta, te traigas tu Biblia, porque seguramente vas a hacer muchas anotaciones y van a haber muchas dudas. Así es que yo te sugiero también que si hay alguna duda, escríbenos y tratamos de solucionarlas, ya sea por mensaje, por algún medio. Y pues nada, vamos a Mateo 24:4, porque a veces nos ocupamos mucho en pensar lo que podría suceder en el futuro, si nos vamos o no en el famoso arrebato de la iglesia, pero no fijamos nuestra mirada en aquel que dio su vida por nosotros. Y Mateo 24:4 dice algo muy interesante. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 24, versículo 4. Dice: y Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe. Vamos a orar, por favor. Señor, tú nos das la inteligencia, tú nos das la sabiduría, tú nos das entendimiento para conocer cuáles son tus planes.
Enséñanos, Padre, a poder profundizar más en tu corazón, enséñanos a profundizar más en tu mente, pero sobre todo enséñanos en el nombre de Jesús a alinear nuestros planes a tus planes. Cuando nosotros elegimos que tú fueras nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro amo, elegimos que incluso nuestro reloj no fuera más nuestro, sino que nuestro tiempo ahora es tuyo. Por eso hoy pongo delante de ti este estudio, pongo delante de ti el medio por el cual se transmite este mensaje, para que las personas que lo reciban no lo escuchen con su alma, sino con el Espíritu. Espíritu Santo, que seas tú hablándoles a su espíritu para poder conocer las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos y que tú la puedes mostrar a través de tu divinidad. Alabado eres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la cita, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Pero ¿de dónde parte esto? ¿De dónde parte la advertencia de Jesucristo para que nadie nos engañe? Bueno, si leemos unos versículos más atrás, vamos a ver que Jesús predice los eventos futuros, pero antes de eso hablaba de la caída del templo de Herodes, ese templo que se había construido y que él dice no va a quedar piedra sobre piedra, sino que ya totalmente esto va a ser destruido. Y versículos más atrás, el Señor Jesucristo se lamenta y le dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y que reniegas de mi divinidad, de mi llamado, ya no me vas a ver hasta que digas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entendamos muy bien el contexto. Jesucristo estaba en la Jerusalén antigua. Jesucristo vino a un pueblo que necesitaba de Dios. Estaban bajo la esclavitud del pueblo romano, sí, de la nación de Roma, y había por ahí situaciones que ellos mismos no estaban de acuerdo, y había todo un movimiento social, y pasó todo. El Señor Jesucristo sabía que su tiempo ya estaba llegando a su fin, y por eso le decía a Jerusalén, tú ya no me vas a ver más. A los judíos les profetizó con esto, ustedes no me van a ver hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Ahí el Señor partió un tiempo para iniciar otro. En Jerusalén, acuérdense que como hijos de Dios, el reloj de mano de la iglesia y de los planes de Dios es Israel. Eso es algo muy importante que tú tienes que saber. Por eso estamos orando constantemente por la paz de Jerusalén, como lo dice el Salmo. Pedid por la paz de Jerusalén y sean bendecidos los que te aman. Entonces estamos constantemente orando por Israel, orando por Jerusalén, porque gracias a ellos tenemos nosotros tiempo para ser salvos. Porque la salvación vino a ellos primero. Entonces cuando Jesucristo llega y les dice, Jerusalén, Jerusalén, ya no me vas a ver hasta que todos digan, bendito es el que viene en el nombre del Señor, ahí estaba pausando el tiempo de Israel y le estaba diciendo, ya no me van a ver, ustedes no me van a conocer como Dios, porque yo vine a ustedes y ustedes me rechazaron. Entonces ahí el Señor profetiza y decreta que el tiempo del fin se va a llegar hasta que todo Israel, todos los judíos, todos los que moran en Jerusalén, en ese momento, tienen que decir a viva voz, a una sola voz, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y a mí me causó mucha curiosidad porque cuando fui a Israel, fui al mal llamado Muro de los Lamentos. No es el Muro de los Lamentos, hermano. Se llama Kotel o el Muro Occidental. Entonces, en Kotel, yo llegué, tuve la oportunidad de llegar a Kotel y vi a todos los judíos que tenían como esa identidad en Kotel. Claro que para los hijos de Dios no es algo que nos llame, porque nosotros tenemos la revelación, pero para ellos es la identidad judía, para ellos es su identidad de nación. Y a mí me impresionó mucho porque en Shabbat, que es viernes en la noche, en Shabbat se reúnen y hay muchos judíos y se juntan y alaban y danzan y cantan. Y yo dije, wow, el fuego de Dios se sentía en ellos.
Seguramente el Señor va a utilizar ese momento y ese mover para que ahí mismo todos se unan a decir que Dios es el Señor. Y después de que venga eso, va a venir el fin. Es decir, Jesucristo va a estar en las nubes en su tercera venida y va a pelear directamente contra Satanás, sus aliados y las huestes infernales. Si has estado siguiendo los jueves del estudio bíblico, de escudriñando las escrituras, te vas a dar cuenta que existe ya un plano celeste, ¿verdad? Un plano que no tiene que ver nada con lo celestial de Dios, sino con los ejércitos del enemigo. Pues bueno, en este tiempo el Señor Jesucristo pausa el tiempo de Israel y comienza el tiempo de gracia para los que no conocíamos en ese momento a Jesucristo. Y ese periodo de gracia es el periodo en el que estamos viviendo ahora. Es un periodo en donde podemos o no podemos reconocer que Jesucristo es el Señor. Este periodo lo utiliza Satanás para engañar a la gente, para engañar a las personas para que no lleguen a la salvación perfecta de Dios, pero también para que la iglesia se mueva. Y este periodo de tiempo es al que se le conoce como el periodo de la gracia, en donde el Espíritu Santo está activo en este planeta y los hijos de Dios, a través de la iglesia, que es la amada novia del Señor, a través de la iglesia podemos ejercer la autoridad para gobernar, escucha bien esto, para gobernar el mundo, a través de nuestra oración. Por eso la oración es muy importante, porque a través de ella nosotros podemos cambiar nuestro entorno, podemos cambiar nuestra vida, podemos cambiar la vida de otras personas, podemos mover gobiernos. Estamos en un periodo inimaginable, hermanos, en un periodo asombroso de gracia. Mateo 24, 3, por favor. Vamos a Mateo 24, 3. Vamos a leerlo. Dice: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo eso, qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo. Aquí los discípulos estaban hablándole al Señor y le decían: Señor, tú ya hablaste de un fin del mundo, tú ya hablaste de esto, pero ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir ese tiempo en donde vas a restaurar todo? Acuérdense que Israel buscaba un Mesías y sigue buscando un Mesías, todos los judíos siguen buscando un Mesías que les dé una identidad global. Los judíos a lo largo del tiempo, a lo largo del periodo, se han visto rechazados. Y es importante que entendamos que el dolor de Israel, el dolor de todo judío, es que no ha sido respetada su fe. Todos tenemos una idea muy errónea de los judíos hasta que conocemos a Jesucristo y la luz comienza a estar en nosotros y ahora nosotros mismos tenemos una identidad con Israel. Por supuesto, no somos judíos y no somos Israel, pero formamos parte de la familia de Dios y quien ama a Jesucristo ama a Israel. Por eso estamos constantemente orando por ellos y bendiciéndoles, porque en su paz nosotros tenemos paz como iglesia. Ahora, el Señor dice algo muy interesante y dice más adelante, que es donde iniciamos: no dejen que nadie los engañe, porque va a venir un periodo que va a ser dentro de la gracia, en los tiempos finales, antes de la gran tribulación, va a venir un periodo de persecución de la iglesia. Aquí me vas a decir: oye Sham, pero la persecución de la iglesia se va a dar hasta el arrebato. Y no, hermanos, va a venir un periodo de persecución diferente a la tribulación. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero es importantísimo que tú entiendas que la iglesia, aún la iglesia actual, la iglesia en el tiempo de la gracia, va a tener un tiempo de tribulación, un momento de pruebas, porque el enemigo va a tener mayor autoridad, porque las naciones se la van a otorgar. Por eso tú y yo tenemos que estar orando constantemente por los pastores, por las personas que están en eminencia. Es más, vamos a hacer algo. ¿Qué te parece si nos juntamos ahorita a orar por los pastores? Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Quiero que ahí traigas a la memoria a tus pastores.
traigas a memoria a la gente que está en liderazgo en la iglesia donde te congregas o en el grupo de oración donde te congregas. Tráelos a la memoria y dile, Señor Jesucristo, gracias. Gracias porque tú estás trayendo paz, estás trayendo fortaleza a las manos de los líderes de las iglesias, Padre. Mira que tu amada lo necesita, tu amada casa necesita en este periodo de pandemia, necesita pastores fortalecidos, el trabajo es mucho, hay pastores que están enfermando por COVID. Señor, que sus manos no se desgasten, que sus manos no decaigan. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, por la autoridad que tú nos diste, donde dice tu palabra, que tú vas a atar lo que nosotros atemos en la tierra, tú lo vas a atar en el cielo, y lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra. Y en el nombre de Jesús me pongo de acuerdo con mis hermanos para desatar bendición de paz para las familias pastorales, una bendición particular en sanidad, porque los pastores, Señor, son los que van a estar más atacados. Ora también por los profetas en todo el planeta Tierra. Oramos por los profetas, Señor, por los apóstoles, porque el trabajo viene duro, en donde van a estar los profetas orando, intercediendo 24/7 por las naciones, y a pesar de que las iglesias no apoyen la voz profética, Señor, estamos orando para que cada profeta en cada lugar donde se encuentre cumpla su llamado y cumpla su ministerio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque es importantísimo, este periodo de gracia se va a ver, va a ir terminando o va a ir en declive para darle paso al segundo tiempo de la iglesia, que es el tiempo de la gran tribulación. Y este tiempo lo vamos a ver el siguiente domingo, pero necesito dejarlo claro. Este periodo de gracia termina e inicia con una gran tribulación. Y este periodo de tiempo se le conoce como eso, la gran tribulación. Es cuando Jesucristo viene por segunda vez por su iglesia. Esto lo vemos en Tesalonicenses. Acompáñame por favor, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Yo voy a leer la Reina Valera, la versión Reina Valera, 1960. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Y todavía dice el apóstol Pablo: por tanto, alentaos los unos a los otros, con estas palabras. Aquí termina el periodo de la misericordia en la iglesia. Aquí termina y va a terminar con un arrebato. Van a desaparecer, como lo dice aquí, van a desaparecer los hijos e hijas de Dios. Aquí es importante, ojo aquí, los que van a ir con el Señor no son cristianos, no son judíos, no son católicos, no son otras religiones. Los que se van son los hijos e hijas de Dios. Y es muy importante que aclaremos este punto, porque a veces creemos que por pertenecer a una iglesia o pertenecer a algo etiquetado como cristianismo, creemos que sirviendo en la iglesia eso nos asegura un lugar en el arrebato. Y no, hermanos, hay tres cosas que nos identifican como hijos de Dios. Uno, ser guiados por el Espíritu de Dios. Eso es muy importante. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Y eso es importante porque nos permite o nos relaciona con el Espíritu de Dios. Tenemos una relación tan íntima que podemos ser movidos por el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que tú ores y que tengas una amistad con Dios. Porque cuando te acerques al gran trono, en el periodo de la tribulación o en el gran trono blanco, te acerques al Señor y tú le digas: Señor, pero en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios. Dice Mateo: yo nunca te conocí. El Señor no apartó a esa persona
porque fuera pecador o porque esto, porque el otro, sino porque nunca conoció al Señor. Aquí tenemos una reflexión muy importante. ¿Tú conoces al Señor Jesucristo? A lo mejor sabes quién es Dios, pero ¿lo conoces? ¿Sabes cuál es la parte de Dios que le gusta de ti? ¿Su parte favorita de ti? ¿La parte favorita en tu casa? Amado, amada, ¿cuándo es la última vez que el Señor Jesucristo te dijo algo? A diario el Señor está hablándote, a diario el Señor se está moviendo, el Señor quiere mostrarte cosas maravillosas, pero solo cuando tienes una amistad con Él. Vamos por favor al segundo punto, porque esto es importante. Y el segundo punto es leer la Biblia. Eso es algo que el Señor nos mueve como hijos de Dios. La segunda manifestación de que tienes al Espíritu Santo en ti es que tienes un hambre por su palabra. Quieres estar escudriñando las Escrituras, quieres estar buscándolo, aunque a veces es difícil por el tiempo, por los momentos, tu espíritu está anhelando estar ahí. Si tú tienes problemas y dices, es que no me motiva a leer la Biblia, es que no le entiendo, amado, amada, tú no es que no entiendas, es que no tienes al Espíritu Santo en ti y tienes que estar orando. Tienes que estar pidiendo, Señor, dame hambre, que mi espíritu tenga hambre por tus palabras. Es muy importante que tú entiendas que todo desánimo para alimentar tu santidad es una manifestación del alma. Es algo que no está bien en ti y que te tienes que quitar de eso. Eso de que hay periodos en donde no queremos leer la Biblia como cristianos porque peleamos y nos cansamos, eso es una gran mentira. Y es una gran mentira dogmática, porque sí es cierto, nos cansamos en Cristo, pero también nos fortalecemos en Él. Es hermoso cuando tú llegas a tu cuarto después de un día y dices, Señor, ¿te acuerdas lo que me dijiste hoy? Señor, ¿qué razón tenías? Yo te invito a que le des tus mañanas al Señor. Nosotros nos reunimos, por ejemplo, los lunes, a las 5 de la mañana por Facebook o por YouTube. Nos reunimos a orar por el día y le ponemos al Espíritu Santo delante de Él, es nuestro día, nuestro primer día de la semana, que es el lunes, lo ponemos delante del Señor para que Él nos hable. Y dime si no sentiste un cambio el lunes que oramos en la mañana para que nuestra semana fuera algo de bendición, ¿verdad? Estuvimos hablando de lo que es la bendición y justamente es el tercer punto. El Señor, el Espíritu Santo, ese es el tercer punto, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo te da en este punto como hijo de Dios, una tercera característica, es que te lleva a arrepentirte de tus pecados. Dices, chin, Señor, hoy pasó esto. No es remordimiento, acuérdate, no es remordimiento. El Señor te lleva a convicción. Híjole, sí, la verdad la regué, Dios, discúlpame por favor. Y estás poniéndote a cuentas constantemente. Hay veces que quieres hacer algo malo y el Espíritu Santo te dice, aguas, eso a mí no me gusta. Y entonces tú en tu espíritu dices, chin, sí es cierto, no lo voy a hacer, o sí lo voy a hacer, o no lo voy a hacer y ya lo hice, chin, discúlpame Espíritu Santo, no vuelve a pasar. Y entonces ya tienes en tu corazón esa convicción de pecado, esa convicción de que hiciste algo mal. Esas son las tres características de los hijos de Dios. Entonces, en el segundo periodo, que es el periodo de la gran tribulación, es el periodo en donde el Espíritu Santo se va a ir del planeta. Ya en la tierra no va a estar Dios. Y como no va a estar Dios, entonces se le va a dar autoridad al enemigo, incluso sobre la iglesia. Eso es importantísimo. En el periodo de la gran tribulación no va a existir la forma en que nosotros, en el nombre de Jesús, echemos fuera demonios o podamos estar en contra del enemigo directamente, porque el enemigo se le dio autoridad para vencer. Eso lo vemos, si me acompañas por favor, a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Dice, y se le permitió hacer guerra, hablando del gran dragón, que es Satanás, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
¿Qué te parece? En la gran tribulación, Satanás va a poder vencer a los santos que se queden en ese momento. Y esto el Señor lo hace porque el Espíritu Santo ya no está en la tierra. El Espíritu Santo regresa al cielo y los que vayamos con Él vamos a estar, bueno, eso no te lo puedo adelantar, solo te puedo adelantar que vamos a estar entregando cuentas en la gran tribulación. Va a haber dos paralelismos, lo que sucede arriba en los cielos, en el tercer cielo, y lo que sucede abajo en la tierra. Ya no va a existir el segundo cielo, porque Satanás va a ser destituido de ahí. Él ya no va a poder subir al segundo cielo, ni siquiera llegar al tercer cielo. A Satanás ya no se le va a dar lugar en ninguno de los cielos, y entonces es echado a la tierra, y todo el poder satánico se va a conservar ahí. Por eso el Espíritu Santo ya no está, y el enemigo puede tomar el mundo y vencer a los santos o a los hijos de Dios en ese momento. Y esto lo hace el Señor porque el periodo lo permite. Va a haber un periodo de agresividad, hermanos, contra la iglesia que es muy fuerte. Eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Y después viene el tercer periodo, que es el periodo del gran juicio final. Esos son los periodos que vamos a estar estudiando. Y ahora quiero que me acompañes, si eres tan amable, a Mateo capítulo 4 y vámonos al verso 4. Vamos a estar estudiando desde ahí. Y va a ser muy interesante porque vamos a poder o estar rodeados de bastante información acerca de una de las cosas más hermosas que es el trabajo de la iglesia. Entonces, vámonos por favor a Mateo 24, 4 y 5. No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra. Importante, una nación entrará en guerra con otra. Y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo es solo el comienzo de los dolores del parto, luego vendrá más. Ojo aquí, quiero detenerme en este primer bloque. Dice Jesucristo que va a haber ciertas señales o ciertas características en los tiempos. Ahora tú me vas a decir: oye Sham, pero se ha estado profetizando mucho desde hace muchísimo tiempo, que el apocalipsis, que todo, pero hermanos, hay que ser conscientes que esto es señal para los que no conocen a Dios. Para los que conocemos a Dios, la señal está en Israel. Acuérdate, la iglesia tiene que tener sus ojos puestos en Israel, porque ese es el reloj de los tiempos de Dios. ¿Sí? Los lienzos, o sea, el lienzo que está en el planeta Tierra, lo que pasa en el cielo, las señales en la tierra, eso es para los incrédulos, para que se arrepientan. Pero para nosotros, el apocalipsis o el inicio del fin, la revelación de Jesucristo, viene a través de Israel. E Israel ha tenido, por ejemplo, ahora vino el pacto de paz con los Emiratos Árabes. Eso es algo que nos tiene que poner a pensar. Dice la Biblia: cuando más digan paz, paz, es cuando vendrá la guerra. Y tenemos que ver el clima político. Dime si no los gobiernos se están poniendo en contra de la iglesia. Claro, la iglesia también hemos tenido nuestros errores y tenemos que aceptarlos. Tenemos que aceptar que no predicamos con el amor de Cristo, predicamos con el juicio de Dios. Creemos que todo el mundo se va a ir al infierno por hacer esto y lo otro. Y no nos damos cuenta que la iglesia somos un brazo en amor al alcance de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos con los incrédulos, hablamos con los que entendemos que son pecadores. Tú también eres pecador, hermano, yo también soy pecador, todos pecamos, porque el único santo es Jesucristo. La única diferencia entre algunos y otros es que unos quieren poner sus pecados delante del gran trono blanco,
delante de ese Dios amado, para que seamos perdonados día y noche, para perfeccionarnos. Acuérdate que no te vas a ir al cielo por méritos, sino por una relación estrecha con Dios. Si te da pereza, dices, ay no, qué pereza orar, qué pereza leer la Biblia, yo no tengo tiempo. ¿Cómo está tu relación con Dios? Confróntate, hermano. Ten la realidad en ti. No seas hipócrita. La iglesia está pecando de hipocresía. Estamos sirviendo en la iglesia una imagen perfecta del cristianismo, pero nuestra relación con nuestro amado se está yendo hacia abajo. Las profecías se están yendo hacia la línea de que a la iglesia le necesitan hacer el perfeccionamiento. Y es importantísimo que nosotros lo entendamos. Oirán de guerras. Bueno, primero dice, yo soy el Mesías y muchos engañarán con esto. Aún todavía no se están levantando Mesías. Hay que estar atentos. Esos falsos profetas que se levantan. Hay una infinidad de personas que están usando la profecía para méritos propios. Estamos viendo en muchas partes de Latinoamérica, por ejemplo, en Centroamérica, se levantan muchos falsos profetas. Gente que hace milagros, pero no para atestiguar a Jesucristo, sino para llenar sus bolsas. Y eso está desviando aún a los hijos de Dios. Es impresionante, a mí me impactó mucho porque yo antes era fiel defensor de que un hijo de Dios no podía ser engañado. Pero a mí me impresionó con este nuevo gobierno cuántos hijos de Dios en verdad y aún pastores se empezaron a ensimismar con el presidente. Y fue algo que yo, la verdad me dolió en mi corazón. Yo hace poco, bueno, hace un año más o menos, tuve la oportunidad de ir a un pueblo de cierta parte de la República. Me invitaron a una reunión de pastores, se movió el espíritu muy bonito y todo. Y entonces, pues me presentaron a varios pastores, estuvimos hablando acerca de Israel, acerca de los tiempos finales. Fue una reunión muy bonita, tanto de pastores como de servidores. Unos pastores me dijeron, oye, queremos invitarte porque pues vamos a hacer un evento de jóvenes y creo que será muy buena idea que nos acompañaras. Yo dije, pues con muchísimo gusto, a mí me fascina. Entonces empezaban, me agregaron a Facebook y yo pues estudio una maestría en administración pública. Y entonces si me sigues en Facebook o en algunos Instagram o Facebook, te has dado cuenta que pues posteo mucho acerca de este tema, acerca de la política, para que todos estemos orando, más por México, que es nuestro amado país. Y estas personas me dijeron, oye, tú no estás muy de acuerdo con la administración actual, ¿verdad? Y yo les respondía, yo no estoy de acuerdo con ninguna administración, con ninguna política, con ningún partido que no ponga a Jesucristo como su estandarte. Porque quien no pone a Jesucristo como su estandarte no va a tener buenos resultados. Esto es importante porque creemos que hay lugares en donde, o hay presidentes, o hay candidatos en donde son menos peor. Hermano, ese cristianismo es absurdo. Esa relación con Dios hasta coraje da. Cuando hablas con un hijo de Dios y no votes por este presidente, vota por el menos peor. ¿Te imaginas a Jesucristo haciendo eso? A un Jesucristo que vino a la tierra y que movió todo y que su corazón se entregó totalmente y que dijeran, toma las decisiones menos peores. Eso es escupir el rostro de Jesucristo. No podemos apoyar a ningún gobierno que no tenga a Jesucristo como su base. Hermanos, cualquier política que salga de una persona sin Cristo es una política corrupta. Ojo, hermano, cualquiera. Los que están a favor en contra del aborto, aún ellos están corruptos por la suciedad del pecado. Que estén a favor de ideales cristianos no quiere decir que sea la mejor opción para nosotros. Hay que abrir los ojos y poner a Jesucristo como nuestra base. A mí me gustaría orar y estoy orando y me gustaría hasta tener un tiempo de oración para que se levantara un partido cristiano. Pero también sé lo peligroso que es esto. Porque el anticristo, que vamos a hablar de él el siguiente domingo, el anticristo va a ser un líder político y un líder religioso. Él va a tener la política y la religión como su estandarte.
Aguas ahí. Cualquier actividad que los cristianos, como hijos de Dios, hagamos para subir a la política, es un apoyo que le estamos dando al anticristo para poder gobernar con la religión. Por eso es que hay ciertas cosas que tenemos que ver como iglesia que no estamos haciendo bien. Y en nuestra pasión, en nuestro amor por lo que creemos, no estamos viendo a Jesucristo. Amada iglesia, Jesucristo tiene que ser tu visión. Vamos a regresar, por favor, Mateo 6. Oirán de guerras y de amenazas de guerra. Importante, oirán amenazas de guerra. No se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente, no vendrá inmediatamente después. Ahí todavía el Señor Jesucristo nos está diciendo, aunque escuchen que alguien es el Mesías y que oigan guerras y amenazas de guerras, no se espanten. El Señor todavía sella con esto, falta más. ¿Ok? Estamos viviendo en el periodo de gracia, acercándonos, ojo, acercándonos a la gran tribulación. Pero no te espantes. Tú, aunque veas lo que está pasando con pestes, con guerras, rumores de guerras, hambruna, no te espantes. El enemigo quiere que tú te aterres de lo que está pasando, que no quieras salir de tu casa, que vivas espantado, porque espantado no vas a escuchar la voz de Dios. Espantado o espantada, temeroso o temerosa, preocupado o preocupada, te vas a alejar de la visión de Dios. Así como cuando los apóstoles, los seguidores de Cristo más cercanos, cuando ya dejaron de ver a Jesucristo, empezaron a huir, empezaron a negarlo porque quitaron sus ojos de Jesús. No te espantes, hermano. Estas cosas tienen que suceder. Mejor prepárate. Prepárate con la lectura bíblica. Prepara tu fe sobre de esto. Porque nada ni nadie puede romper lo que está edificado en la roca que es Jesucristo. ¿Te vas a animar? Por eso es importantísimo que tú ores, que tú te aferres a la Biblia, porque, hermanos, mientras nuestra ancla sea esto, nada ni nadie nos va a poder mover. Dice más adelante, pero el fin no vendrá inmediatamente. 7, viene el otro bloque. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo. Hermanos, solo es el comienzo de la tribulación. Solo es el comienzo de lo que vamos a empezar a vivir. Y por favor, no vayas a salirte. No vayas a salirte de este mensaje. Que no te dé miedo. Es más, en el nombre de Jesús, estoy atando todo espíritu de temor en tu vida. Estoy atando todo lo que te preocupa. Porque esas no son tus preocupaciones, ese no es tu miedo, es tu alma sabiendo que no está bien con Dios. Quiero que tu espíritu escuche esto. En el nombre que es sobre todo nombre, que es el de Jesucristo, quiero que escuches esto. Es tiempo de que te acerques más a Dios. Es tiempo de que dejes esa malvada manera de vivir. Ya no vivas en la hipocresía, hermano. Ya no vivas en la hipocresía, hermana. Los tiempos se están poniendo buenos. Para la iglesia van a ser tiempos de mucho trabajo. 9. Aquí viene ahora sí que la segunda tanda de lo que va a suceder y principalmente lo que va a suceder en la iglesia. Versículo 9. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Esto es muy importante. Hermanos, va a llegar un momento, ojo, esto es a la iglesia actual, Esto es a la iglesia actual, me refiero a la que estamos viviendo en este periodo. Va a venir un tiempo en donde la iglesia va a ser muy atacada, en donde como hijos de Dios vamos a confrontarnos con nuestra fe. Acuérdate, Dios no va a permitir nada que tú no puedas superar. Yo no te voy a decir que tú te vas a ir a la cárcel o que te van... No. Porque hay países que son respetuosos con ciertas leyes, con ciertas libertades, como la libertad de culto.
pero hay lugares en donde ya está sucediendo esto. No sé si tú sigues las noticias en Medio Oriente, pero el mal llamado grupo ISIS, que en realidad es Daesh, el Daesh ha matado a muchos cristianos. China es uno de los países en donde han matado y desaparecido a muchos misioneros. Están desapareciéndolos porque la fe está actuando. Yo no te digo que esto va a pasar con tu vida. Te estoy diciendo que hay personas que lo están pasando. Y por eso hay que orar por los misioneros. Hay que orar por los que van de nación en nación predicando al Señor. A mí me impresionó mucho cuando fui a Guanajuato y me comenzaron a hablar de las iglesias, cómo están sufriendo. Hay que orar mucho por Guanajuato, hermanos, porque la oscuridad está en ese lugar. También cuando fui a Torreón en una ocasión me acuerdo que es cuando más pesado estaba el narcotráfico en Torreón. Una iglesia me invitó, unas amigas que las amo, me invitaron y subimos al monte de las Noas, me parece que se llama, y y subimos, vimos Torreón, era de noche, vimos Torreón, todo Torreón, y el Señor me dijo, la oscuridad se va a poner sobre este lugar. Y oramos y el Señor habló hermoso, pero dijo, este lugar va a ser tomado por las tinieblas. Y fue cuando un periodo de muerte estuvo en Torreón muy fuerte. Tenemos que orar por los misioneros que van a esos lugares. No es fácil, hermano. Te tienes que preparar mucho. A mí, por ejemplo, me han dicho muchas veces pues qué pasó, que se me va a pasar el tren, que el matrimonio y todo eso. Y yo digo, si supieran la necesidad que hay de Cristo, hermanos, hay un llamado especial para muchos de nosotros. Hay un llamado a predicar la palabra de Dios en lugares difíciles. Ora por las personas que tienen ese llamado. Ora por las personas que tienen un llamado en su corazón por predicar la palabra de Dios. No es fácil, porque a veces incluso la iglesia está en contra de esas personas, pero el amor echa fuera todo temor. El perfecto amor de Jesucristo echa fuera todo temor. Un alma salvada para Cristo, hermanos, es un alma en el cielo, un gozo para Cristo. Es esa persona que se va a convertir en una herramienta para terminar con las obras de las tinieblas. Hay gente que tiene un llamado especial, a lo mejor para una familia, a lo mejor para un trabajo digno, para un puesto en el gobierno, pero hay otros que estamos trabajando en la obra y estamos trabajando arduamente día y noche para que la casa del Señor esté perfecta. Ora por esas personas. Hermanos, oren por los que van a ser destinados a ser perseguidos, a ser arrestados, a sufrir a causa de Jesucristo, porque en ellos la iglesia se está perfeccionando. Vamos más adelante, por favor. En el 10, el Señor advierte algo. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aquí es importante. Esto que estás escuchando es para que hagas tu lista de intercesión. Es lo que va a venir en la iglesia. Esto es lo que va a venir a la casa de Dios. Este capítulo, esta porción del Evangelio se dedica a la casa de Dios. Nos vamos a traicionar, hermanos. Dime si no está pasando. Dime si no, ahorita estamos viendo muchas iglesias a través de internet, estamos viendo muchos mensajes y las personas y los pastores dicen, no veas eso porque eso no es de Dios. No, es que eso no viene en la Biblia, es que esto no lo predicamos, es que esto no, y cerramos las puertas incluso a otros pastores. Nos estamos traicionando en nosotros mismos. ¿Por qué? Por miedo a perder la economía. Hay pastores ahorita que están sufriendo económicamente porque los diezmos no están fluyendo. Hay que orar por eso. Es más, hay que tomarnos un tiempo. Vamos a tomarnos un tiempo ahorita. Y vamos a orar por la economía de esos pastores, la economía de todos los líderes. Hermanos, no es fácil estar en la casa de Dios. O hay gente que dice, no, pues que se pongan a trabajar. Si ustedes supieran lo difícil que es llevar un llamado, sostenerse por fe, es muy difícil. Es un trabajo complicado, porque las ovejas quieren al pastor 24/7 y tiene que estar ahí el pastor, muchas veces sacrificando aún su propia vida. El buen pastor da la vida por sus ovejas.
¿Qué te parece si oramos por estos pastores? Amado, queremos poner delante de ti a cada pastor, a cada líder de iglesia, a cada líder de grupo. Señor, hay lugares en donde los pastores realmente se están muriendo a causa de la iglesia. Estamos poniendo a cada persona que se congregue en ese lugar, a las personas cercanas a ellos, para que tú les animes, para que traigas de lejos a las personas que han de edificar económicamente tu casa. Padre, la iglesia va a ser un actor importantísimo en estas fechas. Cuando haya hambre, la iglesia la va a suplir. Cuando haya enfermedad, la iglesia la va a suplir, porque a través de la iglesia va a venir el gozo de Jesucristo en la tierra. Estamos orando en el nombre de Jesús para que todas las personas que sean llamadas a dar de corazón para la casa de Dios sean prosperados y que les des incomodidad. Hay personas aquí que les duele diezmar, que les duele ofrendar porque creen que ese dinero se está yendo al hombre. Padre, pero tu casa necesita levantarse. Muévelos a misericordia, mueve esa piedra. Estamos clamando en el nombre de Jesús para que los pastores se levanten económicamente, para que levanten económicamente sus casas, Dios, y no falte pan, no falte aceite en tu casa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque ¿sabes qué? Una artimaña del enemigo es dejar sin dinero a la casa de Dios. Porque ¿qué pasa en la guerra? En la guerra se gasta mucho dinero porque hay que pagarle a los soldados y hay que pagar las comidas de los soldados y hay que pagar los cuarteles generales. Lo mismo pasa en la iglesia. Hay que repartir plan de salvación, hay que mandar personas a otros pueblos a predicar a Jesucristo, a misioneros a apoyarlos. En Casa de Intercesión, por ejemplo, tenemos un llamado de apoyar a los misioneros y los apoyamos con casa. Cuando quieren venir, los invitamos a casa sin ningún problema, los llevamos a compartir. Cuando vamos a otras ciudades, pues a las iglesias les decimos, oye, nosotros te apoyamos con planes de lectura bíblica, te mandamos cuestionarios, te mandamos Biblias, porque entre la misma casa de Dios nos tenemos que apoyar. Los tiempos finales, el enemigo va a querer confundir a la iglesia para que no nos apoyemos entre nosotros. Divide y vencerás. Gracias a Dios no tenemos un espíritu de división, sino al Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y no van a poder con la casa de Dios, porque han venido gente grande, han venido reyes, han venido presidentes, han venido dictadores a borrar la casa de Dios, y aquí seguimos, hermanos. Acuérdate, nuestras generaciones espirituales lucharon contra ángeles, nuestra casa está luchando contra demonios, nuestra juventud está peleando con el enemigo y estamos venciendo, porque no lo hacemos en ningún otro nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre. Así es que anímate y levántate, son tiempos de misericordia. Más adelante dice, llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación. Aquí está hablando de el falso profeta, que de hecho vamos a hablar de eso más adelante. Dice, del objeto sacrílego de causa profanación, de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Entonces, los que estén en Judea, huyan a las colinas. Las personas que estén en la azotea, no bajen a la casa para empacar. Las personas que estén en el campo, no regresen ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en días de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, si alguien les dice, miren, he aquí el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguno les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo.
O bien, si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Y así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. El fin está cerca. Vamos a pasar, por favor, a Mateo 24:36. Dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Por eso tenemos que estar en conjunto con el Padre. Nuestro espíritu debe estar conectado al cielo, porque todas estas cosas van a venir para darle paso a la gran tribulación. Va a venir una persona que se va a identificar como un profeta de Dios y él va a allanar todas las religiones. Todas las religiones se van a poner en una base para tener un consenso, para que todos creamos en una misma religión, que no va a ser ni mala ni buena, sino solo una religión. Y esta persona va a tener autoridad y esa persona, la Biblia lo representa como el falso profeta. Así como en el tiempo de Jesús, el profeta Juan el Bautista fue quien estuvo pues encaminando a las personas al camino de Jesús. Así el enemigo va a usar a una persona para hablar al oído, hablar al alma, y entonces se empiece a poner bases para cuando el anticristo venga. Este falso profeta es una persona que va a ser obviamente de naturaleza satánica y va a tener la autoridad religiosa. Va a empezar a tener autoridad religiosa para que más adelante él le dé la autoridad al anticristo. Entonces, si te fijas, la iglesia tenemos hoy un camino muy importante. La iglesia en este tiempo tiene que ser activa porque vamos a poder tomar del cielo más cosas de las que podemos tomar aún hoy. La iglesia va a tener un papel fundamental, hermanos, por eso el enemigo quiere destruirla. La iglesia, a través de la oración y de la acción, va a poder cambiar a muchas personas. Y esa es la meta, hermano, que tu llamado traiga a las personas al camino de Jesucristo. Que tu llamado traiga a las personas de ese lugar de pecado y las lleve a la santidad de Dios. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Dice la Biblia, Mateo 4, 24, lo que estábamos leyendo, la base de todo, 24:4, perdón. 24:4, no dejen que nadie los engañe. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a que nadie nos engañe. Padre, hoy quiero poner delante de ti a mis hermanos y a mí mismo. Queremos ponernos delante de tu gran trono para pedirte que nos enseñes para que nadie nos engañe. Ni los tiempos que estamos viviendo, ni los miedos que estamos sintiendo, Padre, que nada nos engañe. Dice tu palabra que mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y yo quiero poner delante de ti a cada hermano. Ahora, hermano, hermana, quiero que pongas tu mano sobre tu corazón. Y seguramente Dios te ha estado hablando de un llamado, un propósito en tu vida, un propósito que tiene ese valor para la iglesia. Y a lo mejor no lo has llevado a cabo por miedo, por incapacidad, porque dices yo no puedo. El Señor quiere darte valentía. Él te dio un espíritu de valentía, de dominio y de amor propio. Vamos a orar para que este llamado sea una realidad en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, estoy orando por el llamado de la persona que me está escuchando. Hay un varón aquí que está confundido todavía porque su casa está dividida religiosamente. Esta persona quiere creer en Jesucristo, aunque a veces le cuesta, y su familia está en otra religión. Esta persona tiene un corazón dispuesto, pero no quiere entregarle todo a Dios por miedo a perder lo que tiene hoy. Amado, el Señor te está diciendo, sígueme, deja tu red, deja tu seguridad, deja que todo lo que tú tienes pase a mis manos.
Él te está llamando, estás sintiendo ese peso, estás sintiendo cómo te está redarguyendo el Espíritu de Dios. Escúchalo, síguelo, porque el Señor te ama. Amado Dios, estamos orando por cada persona que se va a levantar en estos tiempos de guerra y va a pelear con presteza y va a pelear con valor y va a pelear como ese león rugiente. Estamos orando por cada joven, por cada líder, Señor, que se va a levantar en esta casa. Estamos orando por cada líder que ya está en esta casa para que ellos te escuchen, Señor, en el Espíritu y te sigan. Así como en los tiempos de Jesucristo, cuando Jesús llegó con los discípulos y les dijo, dejen todo y síganme. Así ellos van a poder escucharte, Dios, con su Espíritu. Y si tú estás seguro que quieres seguir este camino con Jesucristo, dile, Espíritu Santo, heme aquí, úsame. Úsame en la naturaleza que tú me hayas creado. Úsame para enseñar, úsame para liberar, úsame para profetizar, úsame para establecer tu reino. Pero no me dejes inactivo, no me permitas dormir espiritualmente. Todo espíritu de control es cancelado. Todo espíritu de control mental es cancelado en el nombre de Jesús para que escuches con tu espíritu. Levántate y anda. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque nos podemos levantar en ti. Gracias porque nos podemos levantar como esos hijos tuyos para poder estar en tu presencia, para poder ser llenos de ti. En el nombre de Jesús. ¿Y ahora qué te parece si oramos por diezmos y ofrendas? Gracias, Señor, porque tú estás poniendo a las personas indicadas para levantar la casa de intercesión para las naciones. Gracias porque debido a su donativo, a sus diezmos, a sus ofrendas, la casa está creciendo. Gracias porque tú estás llamando de lejos a las personas para que traigan sus ofrendas a esta casa y se levante, Dios, y podamos ser ejemplo de los creyentes y podamos levantar a más personas para tu obra. Gracias porque todo dinero, toda ofrenda es recibida para multiplicación y para la salvación de muchos. Gracias, hermanos, por haber sintonizado este tiempo. Yo sé que es un tema fascinante, por eso lo decidimos partir en 3. Yo ruego para que estas palabras no sean para ti miedo, sino inspiración a que te levantes. Gracias, nos vemos mañana en Buenos Días, Espíritu Santo. La paz de Dios con ustedes. Shalom.